Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la Tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gusto saludar y entrevistar al destacado periodista argentino dedicado a la investigación histórica y al revisionismo del legado hispánico, director del portal patriciolons.com. Qué grato tenerte, Patricio Lons. Buenas tardes, ¿cómo estás? Leandro, un gusto para vos y para toda la audiencia hispanoparlante de Suecia y para el pueblo sueco, ¿es cierto? Que de alguna manera está relacionada con el fútbol argentino. Pero claro que sí, con Boca Juniors por ahí justo en un día como hoy, ¿no? Que está en el centro de la escena. Así es. Bueno, de ahí que curiosamente la colectividad sueca en Argentina sean todos de Boca, ¿no es cierto? Por esa curiosidad de estar unidos con los colores de su país, ¿no es cierto? Pero claro que sí. Bueno, y yo como descendiente de bearneses, soy de la misma región de donde es originaria la familia real de Suecia. Oh, qué lindo dato, gracias por compartirlo. Leyendo decía, con solo 10 años ya estudiabas las invasiones inglesas a Buenos Aires, 1806, 1807, y la capacidad de los pueblos españoles de pensar con menos recursos cualquier dificultad. En el inicio, Patricio, ¿qué reflexión te merecen las verdaderas causas de la independencia de las naciones americanas? Y te confieso un tema cautivante, ¿no? Porque allí se desliza el tema de la acción de Inglaterra, la masonería que tiene proyección y vigencia y que yo suelo decir siempre urge un llamado a la reunificación, a la unidad de Hispanoamérica. Bueno, has descubierto un dato curioso que es cierto, alguna vez lo he comentado, se nota que has investigado muchísimo, porque es cierto, estaba en cuarto grado, que uno tiene más o menos 9, 10 años, y ahí te enseñan en Argentina la historia de las invasiones inglesas, de 1806 y 1807, cuando invaden Buenos Aires, y las fuerzas españolas americanas derrotan a las fuerzas británicas, y nos llamaba muchísimo la atención, ¿no es cierto? Además yo vivía en un lugar del conurbano bonaerense con una fuerte influencia británica, ¿no? Y veía que los habíamos derrotado. Entonces para nosotros el héroe que los había derrotado, el general Liniers, que era francés, al servicio de la corona española por el pacto de familia, y bueno, para nosotros era Superman o Batman. Y después, al poquito tiempo, en el mismo año, ya te enseñaban que los ingleses ya no eran malos, sino que eran buenos, que te habían traído a los libertadores. San Martín viene en la fragata Canning, enviada por Gran Bretaña, y entonces uno se hacía un lío en la cabeza, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto? ¿Son buenos, son malos? ¿Era bueno ser español? ¿No era bueno? ¿Qué pasaba del otro lado? Porque te decían, a partir de 1776 nace el virreinato del Río de la Plata. ¿Y antes qué éramos? Éramos peruanos. ¿Y cómo era eso? ¿Qué pasaba del otro lado en el Pacífico? Realmente era toda una confusión que nos llamaba a hacernos preguntas. Y bueno, empecé a hacerme preguntas, a consultar en casa. Mi familia era una familia con muchísima tradición, con muchísimos próceres de la historia argentina, son antepasados míos, así que tengo hasta documentos antiguos. Entonces, bueno, todo eso me llevó a hacerme preguntas y a tratar de entender la historia y tratar de entender por qué un continente tan rico como el nuestro, donde deberíamos vivir mejor que los suizos, y bueno, tenemos sin embargo problemática africana, ¿cierto? Uh-huh. Y allí en el tema de los mitos, ¿no? Que tú siempre lo tratas a través de las conferencias y salidas también permanentes en los medios de comunicación. Verdaderas causas de la independencia de las naciones americanas. Hablabas del tema Inglaterra y yo te pido algo sobre también la masonería. Particularmente cuando uno analiza o ve la situación de la República Argentina, claro, hay mucha tela para cortar, ¿no? Por ahí me decían, bueno, ¿qué anda pasando? Que hay escasez de patriotas, ¿no? Con respecto a los orígenes reales sí. de la independencia, tendríamos que entender primero qué éramos antes. Uh-huh. Antes de la llegada de España, estas eran tierras con multitud de tribus que no tenían conciencia ni de continente, ni de nación, ni de país, ni de civilización.
ni siquiera eran conscientes, digamos, que había otro mundo, que había otro planeta. De eso no tenían conciencia. Ajá. Los pueblos americanos tenían apenas una conciencia tribal, ¿no es cierto? Entonces, si bien hay algunos pueblos que lograron cierto desarrollo de manejo de agua, tampoco era algo absolutamente desarrollado. Con España llega realmente la civilización. Hay pueblos que saltan del periodo neolítico a la edad moderna. Entonces, con España llegan los acueductos, como el del Padre Tembleque, que podés ver, llegan las universidades, llegan las escuelas, llega la posibilidad de escribir las lenguas aborígenes, que eran prácticamente ágrafas. Y al llegar el cristianismo, se acaba con el canibalismo, los sacrificios humanos, y cambia absolutamente la historia. Vos pensás que España le aporta a América el 90% de la dieta de carnes y de cereales, ¿no es cierto? Y bueno, y América aporta también el chocolate, el tabaco y otros productos, ¿no?, que ingresan en el mundo europeo. Pero entonces hay que aclarar algo. Pasamos de tribus a una idea de continente, a una idea de civilización, y a terminar consolidándose a lo largo de 3 siglos un gran imperio que llegaba de la zona de California, Texas, Nevada, Florida, al norte hasta la Patagonia en el sur de Argentina y Chile, y al oeste llegaba a Filipinas, y al este, bueno, España, y en cierto modo podríamos decir también el reino de Nápoles dos Sicilia, ¿no?, que era una rama de la familia real española. Entonces, todo eso conformaba un país poderoso que además emitía, y acá está un poco la madre del borrego, como se dice, ¿no? Acá está un poco la causa. Emitía, o mejor dicho, acuñaba la moneda más poderosa del mundo. La moneda más poderosa del mundo, conocida como real o real de A8, era la moneda que se acuñaba en la Seca del Potosí, en lo que hoy es Bolivia, en aquel momento se llamaba Alto Perú, y en el San Luis también de Potosí de México, como también se hacía en Sevilla, en España, y también creo que en algún momento en Colombia también se acuñaron algunas monedas. Pero esa moneda fue la primera moneda global. Con esa moneda se comercializaba en todo el mundo asiático. Todo lo que es el área Asia-Pacífico, que están interesados en desarrollar las grandes potencias. Bueno, en aquel momento, entre los siglos XVI y principios del XIX, fue un gran mercado hispánico. A punto tal que, como China necesitaba una moneda fuerte, la única moneda extranjera que aceptaba era la nuestra. Y la aceptaba de buen grado y circulaba luego internamente en China, ¿no es cierto? Entonces, vos tenés que la economía de China y la de Hispanoamérica fueron economías complementarias. Y te digo más, España ayudó incluso a que se iniciara el comercio también entre China y Japón, que eran países muy enfrentados, pero los comerciantes comercializaban vía Filipinas. Es decir, los productos chinos llegaban a Japón por Filipinas y los productos japoneses llegaban a China por Filipinas, lo cual implicó un fuerte desarrollo también para el pueblo filipino, ¿no es cierto? Que Filipinas eran unas 8 tribus con 8 lenguas distintas, aunque el tagalo era el predominante, que terminan convirtiéndose en una civilización gracias a España. Y luego incluso gracias a España son protegidos de los piratas japoneses. Y también los chinos que cometían a veces algún abuso también se tuvieron que retirar de Filipinas. Entonces, para Filipinas, España fue realmente un aporte muy importante para su civilización. Y además Filipinas formaba parte de México, con lo cual vos tenés que en México hubo hasta 8 gobernadores filipinos. Porque claro, se intercambiaban, ¿no es cierto?, de una punta a la otra. Acá en el Río de la Plata tuvimos también un virrey, el virrey Bertis, que había nacido en Yucatán, era americano, y fue un hombre que trabajó muchísimo para la integración de los indios, ¿no es cierto? Los indios, por otra parte, ya, bueno, en su momento, los que estaban más cercanos al comienzo de la conquista, por ejemplo, en Lima o en México, México se llamaba Nueva España, ¿no es cierto? Bueno, ya formaban parte de la alta burguesía, de la aristocracia y de la alta aristocracia española, ¿no es cierto? Entonces vos ya tenés indios que forman parte de la nobleza, de los cargos de gobierno, de los cargos de justicia, de las universidades, del clero, porque digamos la jerarquía social más importante era ser obispo, y tenías obispo de origen indígena. Pero incluso ya muy al comienzo, el Inca Garcilaso termina
que nace en América termina muriendo en Córdoba, España, ¿no es cierto?, donde sus restos estuvieron más de 3, 4 siglos ahí enterrados, hasta que finalmente volvieron a Lima. Pero y que era un hombre que, el Inca Garcilaso era un gran investigador, ¿no? Incluso el que había descubierto que Colón tenía algunos datos que había recibido de alguien que habría llegado a tierras de un nuevo mundo, ¿no es cierto? Entonces era un hombre muy interesante. Y bueno, éramos, como te decía antes, lo que hoy es el inglés y el dólar, entre los siglos XVI y XIX, lo predominante era el idioma español y el real de a 8. A punto tal que te comento una curiosidad, el presidente Thomas Jefferson de Estados Unidos, un hombre que lo envía a Alexander von Humboldt, un explorador alemán, una suerte de Marco Polo alemán, hizo un relevamiento de todo el mundo español para averiguar sus riquezas. Él mandaba a sus hijas a estudiar español para que aprendiesen la lengua culta de un país culto y poderoso. Como hacen muchas familias en Hispanoamérica, mandan a sus hijos a estudiar inglés, ¿no es cierto?, por las posibilidades que se le pueden abrir. Bueno, en aquel momento era ir a estudiar español. Vos pensás que el español predominaba hasta el río Mississippi. ¿Vos te acordás, por ejemplo, de las películas de indios que hacen norteamericanos cuando pelean contra el cacique Jerónimo? Sí. Bueno, ¿nunca te llamó la atención que Jerónimo tenía un nombre español? Pero claro. Bueno, el cacique Jerónimo era español, su lengua era española, nació en América, era un indio, era Apache Chiricahua, esa era su raza. Pero su idioma era el español y su religión era católica, él era católico. Entonces esos indios se habían desarrollado, ya llevaba por lo menos 3 generaciones viviendo de forma sedentaria, es decir, con viviendas, ¿no es cierto?, en pueblos o ciudades. Esos indios entran en conflicto con el hombre blanco a partir del avance anglosajón, cuando Estados Unidos ya cruza el Mississippi y se va a la conquista del oeste, y empieza a correr a las tribus que vivían ahí, que ya habían empezado a desarrollar su civilización gracias a España. De hecho, vos tenés que, por ejemplo, la población de raza negra en su momento, que vivía en las 13 colonias norteamericanas, trataba de escapar hacia los territorios españoles, por ejemplo, lo que es hoy la península de la Florida, donde incluso se construyó un fuerte. España les daba condición de vasallos del rey de España, o sea, lo que hoy sería ser ciudadano, y se construyó un fuerte, el fuerte Mosé, que fue un fuerte organizado por fuerzas militares de raza negra, formados por el ejército español, ¿no es cierto?, que les enseña el arte de la guerra, pero era prácticamente una tropa negra de gente que había logrado escaparse de la esclavitud en la que vivían los pueblos de raza negra en las 13 colonias. Entonces, como ves, se construyó una leyenda negra. Los pueblos anglosajones necesitaban construir una leyenda negra. ¿Dónde comienza la leyenda negra? La empiezan a escribir los holandeses. La apoya el príncipe Orange, que quería crear un país, los Países Bajos, ¿no es cierto?, quería crear lo que hoy es Holanda. Pero que eran tierras en realidad que pertenecían en su momento a la corona española, como Borgoña, como Brabante, todas esas tierras que tenían una relación directa, que venían desde el emperador Maximiliano, Carlos V, Felipe II, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, por eso Holanda en realidad es un país inventado. Entonces, como ahí también el capitalismo más salvaje del Báltico, de lo que se conoce como Liga Hanseática, querían sacarse todos los límites morales que le ponía la Iglesia Católica, impulsan el protestantismo, impulsan separarse de España, impulsan luego la leyenda negra, a los cuales un dibujante, Tomás de Brie, hace unos dibujos espantosos de torturas inútiles. Más, ¿para qué los españoles iban a torturar a la población nativa? ¿Para qué las iban a matar? Pero sí la mataban los colonos norteamericanos en su avance hacia el oeste, de lo que hoy es Estados Unidos, pero que en aquel momento era parte de Nueva España, virreinato español, ¿cierto? De ahí que vos notás que todo el sur americano, el sur de Estados Unidos es un sur muy español, ¿no es cierto? Por eso hay mucha campaña contra España, se fomenta mucho la leyenda negra, porque la tradición española la tenés en los edificios, en los nombres de las ciudades. La ciudad más importante del Pacífico se llama Los Ángeles, ¿no es cierto? Otra San Francisco.
no tiene nombres ingleses, ¿no es cierto? Sacramento, Florida, que algunos trilingos dicen Florida, no, es Florida, ¿no es cierto? De hecho, vos, por ejemplo, ves el estado de Alabama y el estado de Florida, la bandera del estado son las aspas de Borgoña, que es la bandera del Imperio Español, que es la bandera, que acá es bandera oficial, por ejemplo, creo que en el puerto de Valdivia, en Chile, en Chuquisaca, en Bolivia, y en el regimiento número 1 de Infantería Patricios. Bueno, eso era el Imperio Español, un imperio que se había acabado de construir universidades. Cuando España en su plenitud se construyó entre 25 y 30 universidades, 14 a 15 colegios mayores, que se llaman una suerte de liceos, infinidad de escuelas, monasterios. El monasterio cumplía la función religiosa, pero la función de hospedaje, porque realmente eran grandes distancias que se caminaban e inhóspitas, ¿no es cierto? Entonces el monasterio cumplía esa función también. A veces se critica que no cumplió una función más teológica, de formación de cuadros teológicos, y eso hizo que hubiese también un clero en algún momento revolucionario, ¿no? Contaminado. También se construyen iglesias, catedrales, edificios que todavía hoy existen. Mira, en Perú me llamó la atención con un desastre que hubo, unas inundaciones. Se cayó un puente que no tenía más de 20 años de construido, pero resistió un puente de la época del Virreinato. ¿Cierto? Entonces, vos tenés infinidad de edificios construidos durante el Imperio Español que hoy son todavía declarados patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural. En cambio, Inglaterra no dejó nada en las 13 colonias. Creo que solo una universidad había comenzado, Harvard. Pero el burgués rico de las 13 colonias mandaba a sus hijos a estudiar a alguna universidad del mundo hispánico, o a República Dominicana, lo que hoy es Dominicana, lo que es México. Allí había estudiantes, y uno empieza a buscar entre las listas de estudiantes de los siglos XVII, XVIII, por ahí, vas a encontrar apellidos en inglés, ¿cierto? Lo cual es bastante curioso. Bueno, ese era el gran imperio. Si uno dice que era todo perfecto, no. Disneylandia no existe, ¿cierto? No era todo perfecto, había justicias e injusticias, había claros y había oscuros, como toda sociedad humana, ¿no? Tiene por supuesto, claro. Y tiene sus grises. Pero si vos te fijás, las primeras leyes sociales, por ejemplo, la limitación de 8 horas laborales, ya data de Felipe II. En cambio, en el mundo anglosajón, y vos tenés abusos laborales en Estados Unidos hasta el siglo XX, ¿no? Y hasta, en 1960 todavía la población de raza negra estaba reclamando derechos básicos como poder votar, poder sindicalizarse, ¿no es cierto?, poder pelear mejoras en salariales. Eso todavía lo estaban peleando. Entonces, y esos eran temas altamente superados en la España americana antes de la independencia. Son problemas que aparecen luego con las independencias. Curiosamente, los problemas sociales fuertes, ¿no es cierto? Porque, digamos, en la época del Imperio también creo que estuvieron las guerras diaguitas, las guerras calchaquíes, pero fue algo muy moderado. Algunos te van a hablar de Túpac Amaru, pero Túpac Amaru en realidad era un gobernador, ¿no es cierto?, de raza india, pero era gobernador. Y era un hombre poderoso, un hombre que manejaba todo el negocio del transporte en la zona del altiplano. Él tuvo una discusión impositiva a la cual el virrey Bertis juzga a favor de él. Luego alguien mete la mano ahí para que no se cumpla y se termina produciendo un levantamiento por un tema impositivo. Igualmente siempre se sospecha que relacionado con el levantamiento de Túpac Amaru hubo agentes británicos o que generaron la circunstancia para que él se levante o porque lo fomentaron, pero hay un punto gris ahí que es difícil de descubrir, pero que en algún lado deben estar los datos, muchos datos de la historia americana, ¿sabes dónde están? En el Foreign Office. Claro. Ahí debe estar muchos secretos que explicarían muchísimas cosas. Bueno, y además, Patricio, volviendo un poco a la proyección, a la actualidad, ¿no? Ahora te voy a pedir un concepto sobre el tema Malvinas y Gibraltar. Sí. Pero hablando incluso también de la situación actual de Argentina, por ahí leía en tu portal patriciolons.com un interrogante interesante que dice: Argentina camino a su desaparición
o de su restauración, ¿no? Vimos un momento también en donde no hay protección de los recursos estratégicos, el tema soberanía, una clase política que viene de hace años con fallas, ¿no? Y una defensa siempre necesaria de la identidad nacional y, por supuesto, hispanoamericana, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso, cerrando un poco la idea anterior, Inglaterra quería quedarse con todo el mercado del Pacífico y quería quedarse también con el mercado de Hispanoamérica. Y va planificando, ¿no es cierto? Tenés en 1711 un libro que se llama Una propuesta para humillar a España, donde se critica al gobierno inglés por qué no se había avanzado ya sobre los intereses de Hispanoamérica. Ya a Cromwell le había propuesto un rabino de origen portugués que había venido de Holanda, que había que avanzar sobre Hispanoamérica, pero bueno, Inglaterra no le daba la fuerza ni en el siglo XVII ni en el siglo XVIII para avanzar sobre nosotros. Y luego ya tenés, por el 1800, el Plan Maitland, ¿no es cierto?, que cambia. El plan original inglés era tomar Chile, hacer 2 o 3 puntos fuertes en Chile para avanzar sobre Perú y luego sobre México. El Plan Maitland descubre que el talón de Aquiles del imperio era el Río de la Plata, que era Buenos Aires, donde ya ellos tenían gente desde mediados del siglo XVIII simpatizantes. Entonces, por acá había que entrar. Entonces, bueno, yendo digamos, al proceso de independencia, nos balcanizamos, nos dividimos en 20 estados debilitados, se pierde la moneda, porque ya no tenés el real de A8 como moneda dominante, sino que ya cada país hace sus monedas. Todos los países en 1825 firman un tratado de comercio, amistad y navegación con Gran Bretaña que nos somete económica y financieramente a los intereses británicos, nos endeuda. Entonces todas nuestras naciones nacen endeudadas con Gran Bretaña. Bolívar endeuda todo el Caribe con Gran Bretaña, San Martín deja al Perú endeudado, acá el primer presidente Rivadavia endeuda al Río de la Plata, Chile queda endeudado por mano de O'Higgins, también con Inglaterra, y bueno, a partir de ahí nunca nos hemos sacado este sallo este yugo británico que nos ha dominado. Bueno, ¿cómo llegamos al siglo XX? ¿No es cierto? Era tu pregunta. Sí. Bueno, a partir tenemos distintos intentos a partir de independencia de lograr una soberanía. Un poco se intenta con Rosas, otro un poco se intenta con Roca al unificar la Patagonia, otro poco lo intenta Irigoyen y otro ya con un plan más estratégico lo intenta Perón. Pero tanto Rosas como Irigoyen como Perón son derrocados. Perón vuelve en el 73 y logra entre él y su esposa, que también lo continúa la presidencia, gobernar hasta el 76, intentando mantener y desarrollar la industria argentina, que había una industria bastante interesante, una industria automotriz poderosa, una industria de electrodomésticos poderosa, de productos de audio, ¿no es cierto?, que los equipos argentinos competían de igual a igual con los japoneses, en calidad y precio. Y bueno, se produce un golpe de Estado en 1976, donde ahí ya comienza un giro absoluto de la economía. Y Perón había advertido antes de morir, si nos derrocan, acá después de una dictadura va a venir una democracia absolutamente al servicio del interés extranjero. Él ya había advertido que el terrorismo que había empezado en los años 70, a fines de los 60 y ya la década del 70, era un terrorismo al servicio del oro extranjero, ¿no? Él de hecho se los dice a los montoneros, ¿no? Mercenarios al servicio del oro extranjero. Qué bueno aclarar, Patricio, también ahí, que bueno, merecería bastante tiempo de análisis, ¿no? Pero aquí en Argentina se ha sentado en muchos medios de comunicación, también en los libros, en la educación, una tergiversación histórica sobre distintos acontecimientos de los años 70, y por otra parte también, ya si lo ligamos al tema Malvinas, se ha olvidado y no honrado a héroes como Emilio Nani, el almirante Busser o Seinelin. Cierto. Mira, hay un intelectual argentino, Lucas Carena, que te recomiendo seguirlo, que él me habla de la numerolatría, ¿no? Cuando se ponen números y se adoran. Y él dice, por ejemplo, hablamos de los 30.000 desaparecidos. El que crea ese número se llama Labranca,
que fue un dirigente montonero, y él reconoció en televisión que eso fue cuando fue a pedir ayuda a Ámsterdam. Creo que él tiene una reunión, me parece que en la sinagoga de Ámsterdam, donde van a pedir dinero, y le dicen, no, ¿cuánto desapareció hubo? Y se dan 5.000, 6.000, eso es muy poco. Entonces se terminó en el número de 30.000. Sí, para recaudar más. Claro, porque Argentina estaba cerca de los 30 millones de habitantes en aquel momento, dijeron uno por 1.000, por ahí ya suena mejor. Y también el desconocimiento de las víctimas, las muertes que producían los guerrilleros con bombas, ¿no? De civiles, militares, etcétera. Vos fíjate, de los 7.800 más o menos desaparecidos que figuran, hay 1.000 que son nombres duplicados, porque había terroristas que tenían nombre de guerra, ¿no es cierto? O sea, más o menos deben ser 7.000. Y de los 7.000, 1.500 murieron cuando se levantaron en armas contra el gobierno constitucional del general Perón, que murió en combate. Hay 5.500 que mueren en lucha ya durante el gobierno militar. La mayoría de ellos eran terroristas, pero también había algunos dirigentes sociales que reclamaban que el gobierno militar estaba iniciando una economía que ya era destructiva del interés nacional, ¿no es cierto? Porque comienza el endeudamiento de Argentina con los grupos financieros internacionales. Ahí comienza. Sin embargo, el gobierno militar tiene un solo acto que podemos decir contrario al proyecto de entrega, que es la recuperación de las Islas Malvinas. 2 de abril de 1982 se produce la Operación Virgen del Rosario, dirigida por el almirante Busser, donde justamente desembarcan las tropas de Seyneldín, las tropas de Aldo Rico, y digamos, ya las Fuerzas Armadas van y recuperan territorio argentino, que durante 149 años había sido usurpada por el Imperio Británico. Se combate bravamente, sobre todo nuestra Fuerza Aérea y nuestra aviación naval llevaron fuego, hierro y muerte a ras del agua, bramando sobre la flota británica y produciendo el terror de los marinos ingleses. Nuestra infantería se plantó firme, nuestra artillería, incluso algunos blindados combatieron, hasta que hay una batalla final donde el Batallón de Infantería de Marina 5, dirigido por el capitán Robacio, lucha denodadamente y tiene todas las posibilidades de derrotar a los ingleses, los rechaza 2 veces y los ingleses estaban prácticamente acabados, e inexplicablemente el gobernador argentino en la capital de las Islas Malvinas, en Puerto Argentino, se rinde, ¿cierto? Cuando ya se preparaba un contraataque final de buzos tácticos y infantes de marina que iban a atacar por detrás a las fuerzas británicas, se preparaba otro ataque con paracaídas y un último ataque con todos los aviones disponibles que había, que eran suficientes para arrasar con la infantería británica, y la marina de guerra iba a zarpar las fragatas y destructores para un ataque final. Y bueno, no se entiende qué pasa y se rinde. Evidentemente, también los norteamericanos operaron tratando de convencer a los generales argentinos que se habían peleado bien, que era suficiente, pero que no podían tomar en serio pretender hacer la guerra a Gran Bretaña. Bueno, sí, la guerra se había hecho en serio, murieron cientos de varones argentinos, hubo muchísimas mujeres enfermeras que arriesgaron su vida y no puede ser que se rinda inexplicablemente. La verdad, siempre ves que en la historia argentina hay como operadores políticos que fueron anulando todo proyecto de construcción de Estado, ¿no es cierto? Una constante, sí, sí. A Perón se le escapa una vez que él, cada vez que quería hacer obras públicas en la Patagonia, tenía dificultades. En algún lugar de la burocracia se le plantaban problemas, ¿no es cierto? Entonces tenés un problema de siglos. Bien. Y está el hecho del crucero también, ¿no? El crucero General Belgrano. Segundo, el crucero General Belgrano es hundido por el submarino Conqueror. Es el primer y único ataque de un submarino nuclear que produjo un hundimiento. Y bueno, lamentablemente ahí se perdieron cientos de marinos argentinos que murieron por producto del impacto y del hundimiento, ¿no es cierto? Así toda la marinería actuó con mucha profesionalidad, tuvieron 40 minutos para abandonar el barco. Sí, señor. Y las 2/3 partes de los tripulantes se salvaron, ¿no es cierto? El último en bajar fue el capitán Bonzo, que no quería bajarse, al final los suboficiales medio lo obligaron, decían que se iban a hundir con él si él no pasaba un bote salvavidas. Entonces, bueno, ante esa circunstancia él aceptó bajar con su tripulación, ¿no es cierto?
pero estaba dispuesto a morir con su barco, dada la angustia que le había producido, ¿cierto? Ahora, ¿qué vigencia tiene, Patricio, esto de la soberanía, de la identidad nacional, de preservar nuestros recursos, ¿no? Bueno. Porque por ahí viendo el mapa de la República Argentina, cuando se habla incluso de la soja de los campos que están en manos de los chinos, de otros intereses extranjeros, bueno, vos sabés que los mapas, la pesca. Los mapas hablan. Sí, claro. Los mapas te enseñan la historia y la geopolítica, porque la economía es geopolítica también, ¿cierto? O política geoeconómica también habría que hablar, pero son términos que los ingleses por eso lo tenían tan claro y nos desmenuzaron en 20 países, creando sobre todo un fuerte chauvinismo, ¿viste? Sí. Mucho prócer hay que crear, mucho héroe nacional y hablar del yugo español, y te ocultan que el ejército español estaba formado por criollos que no querían saber nada, pero bueno, y que en cambio buena parte de las fuerzas libertadoras eran inglesas, ¿no es cierto? Bueno, sí. Pero volviendo al siglo XX, tras la guerra de Malvinas, los ingleses deciden que había que hundir a la Argentina en el fango de la humillación y la vergüenza, y eso lo declara el nieto de Winston Churchill en la Cámara de los Comunes pocos días después de la guerra, porque los militares ingleses dicen, arreglen de otra manera, porque otra vez una guerra con los argentinos no queremos saber nada, porque hemos ganado de casualidad, no sabemos por qué hemos ganado todavía. Entonces, bueno, podemos decir que ellos ganaron por alguna tradición interna acá. A partir de ahí ves que todos los gobiernos que asumieron a partir de 1983, radicales y peronistas y liberales y de izquierda, todos estuvieron de acuerdo en las mismas cosas. Mantener una política económica antiindustrialista, dólar barato, altas tasas de interés para el crédito, con lo cual es imposible producir, conflictos salariales que se generan a partir de eso. La muerte de la cultura del trabajo que está vigente. Claro, se mata la cultura del trabajo, se mata el espíritu de emprendedorismo, se destruyó parte del poder sindical también, se destruye el poder industrial, se entregan las empresas del Estado, que para un país su desarrollo es importante porque significa la capitalización del esfuerzo de todo el pueblo argentino. También están de acuerdo en destruir la educación y vaciarla de todo el contenido hispánico. Sí, y espiritual, ¿no? Ahí. Por supuesto, y se destruye también todas las gestas contra Gran Bretaña, se destruye la idea de la unidad hispánica porque en la Guerra de Malvinas aparece la hispanidad, ya que todos los países hispánicos ofrecen, la gran mayoría, ¿no es cierto?, ofrecen su ayuda a la Argentina, ¿no es cierto? Guatemala, Venezuela, Cuba ofrecen sus fuerzas armadas completas, por ejemplo. Nicaragua ofrece municiones para determinados cañones que nosotros teníamos. En España hay cientos y cientos de militares y civiles españoles que se quieren ofrecer de voluntarios. De hecho, mueren dos marinos mercantes en la Guerra de Malvinas, que no se quisieron bajar del barco. Dijeron, si Argentina está en guerra, España está con Argentina. Entonces, eso había que borrarlo. Y había que generar un discurso indigenista. Retrocedíamos 500 años para atrás buscando el tema del indigenismo, cuando en Malvinas tenés numerosos soldados de sangre indígena que lucharon con por supuesto, bravura y coraje, y se sentían tan argentinos como cualquiera, incluso algunos todavía con apellido indio. Entonces, pero no, había que destruir todo eso. También se ponen de acuerdo, en destruir todo sentido de trascendencia. ¿Por qué? Porque si vos le borrás el sentido hispánico, borrás el sentido de civilización, borrás que los aborígenes quisieron sumarse, luego del primer choque, luego aceptaron sumarse al mundo, a la civilización española, como hoy nosotros aceptamos valores de otras civilizaciones, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? La idea de que este programa va a salir por internet, o que se puede pasar por un WhatsApp, ¿es cierto? Que puede haber fotos mías en Instagram, que se puede buscar en Google o en YouTube. Todo eso significa tecnologías que nosotros hemos adoptado y creadas en otros países, ¿no es cierto? Entonces, si vos le destruís el sentido de origen, destruís el sentido de trascendencia. Por lo tanto, también hay que destruir todo sentido de religión, ¿no es cierto? Porque acuérdate que España nos trae el orden romano, la filosofía griega, la fe de Tierra Santa, ¿no es cierto?, con ese coraje y espíritu evangelizador español. Bueno, todo eso lo borran. Entonces también tenés que borrar el sentido de familia.
Entonces, bueno, primero viene el divorcio, viene la pornografía, viene ahora la ideología de género, por lo cual vos... que ya es casi una imposición, ¿no? Y con este sustento oficial. Sí, actúa como imposición de manera violenta, ¿no? Sí, Entonces, sí. Mañana vos y yo queremos sentirnos delfines y tucanes, podemos sentirnos, bueno, pero eso en realidad significaría, ¿no es cierto?, que hay un problemita mental en quienes plantean eso, pero hasta decir eso ya va a ser problemático, es decir, a un psicoanalista se le va a ser problemático trabajar, ¿no es cierto? Entonces, porque no va a poder describir ningún síndrome sin que lo acusen de alguna fobia, ¿no es cierto? Entonces, se ha creado neologismo, por ejemplo, homofóbico o femicidio. No existe femicidio como asesinato de mujer, porque homicidio no es asesinato de un hombre, es asesinato del otro. Claro. ¿No es cierto? Entonces, si se mata a una mujer, también es un homicidio. Puedo hablar homofobia, que sería odio al homosexual, y es mentira. Homofobia en realidad sería miedo al otro, pero no odio al homosexual. Son términos absolutamente tergiversados. Claro, pero ellos tienen una idea, bueno, hablo del globalismo, nuevo orden mundial también, de refundar todo. Claro, por supuesto, hay que rehacer la civilización de la nada, todos los 2000 años de cristianismo, borrarlos. Cuando en realidad el que piensa eso y fue a la universidad fue gracias a que en su momento los monjes benedictinos empezaron a crear la legión de monjes copistas para salvar todo el conocimiento, crear las escuelas y crear las primeras universidades en la Edad Media, ¿no es cierto? Entonces, pretender borrar eso es borrar la civilización. Cuando vos querés borrar la civilización es porque lo querés sustituir por algo, por lo general, perverso. Sí. Pero, digamos, volviendo a lo nuestro, Argentina termina entregando la familia, la iglesia, las Fuerzas Armadas, las destruyen, la industria del Estado, la economía y la finanza. Resultado, hoy somos un país dominado, porque si vos tomás el territorio argentino, Argentina siempre ve los 3 millones de kilómetros cuadrados terrestres, pero Argentina tiene 7 millones de kilómetros cuadrados de mar continental, islas y Antártida. Bueno, ese 70% del territorio prácticamente está dominado por Gran Bretaña. Nosotros casi no ejercemos soberanía sobre eso. Nos queda un 30% del territorio. Pero el 30% del territorio, Leandro, toda la minería también está en manos británicas. Bueno, te queda el agro. Buena parte de los pools de siembra también están en manos extranjeras. O por lo menos en manos que por sus nombres ves que de criollo no tienen nada, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué te queda la moneda? Y la moneda nunca sabes cuánto vale. Y cada vez más devaluado el peso, claro. Por supuesto, pero además durante el gobierno anterior tenías un sector financiero, creo que el Barclays Bank, que siempre estuvo relacionado con movimientos guerrilleros y terroristas en Sudamérica, que manejaba en el Banco Central el valor de los bonos extranjeros de la deuda externa argentina. Y con este gobierno ya tenés una oficina del Fondo Monetario Internacional en el Banco Central. Entonces moneda no tenés. Bien, ¿qué te queda de soberanía? Y bueno, te queda la tierra, pero la tierra ha habido una sojización compulsiva, con lo cual hay un daño ecológico, y tampoco podés hacer un verdadero desarrollo ni canalización de la tierra en la Argentina para tener un agro que se industrialice y que sea eficiente. Bueno, te queda por último el idioma. Y sobre el idioma también han ido con la neolengua, que George Orwell, en la novela 1984, escrita en 1948, ya advertía de la neolengua, ¿no? Te van a destruir el idioma, creando palabras neutras. En vez de decir todos o todas, hay que decir todes. Ese grado de estupidización que luego hace imposible la conjugación verbal, hace imposible el entendimiento entre dos personas que, pudiendo tener alguna diferencia, no la pueden saldar porque no se van a entender. O trabajando juntos en un negocio o en una empresa, tampoco van a poder entenderse y ser eficientes, porque empiezan todo el mundo a hablar de una manera disparatada. Cuando no hay entendimiento, y bueno, ahí termina apareciendo la violencia. Luego han ido por el alma, ¿no es cierto? Porque si te dicen, bueno, si te casaste podés divorciar, pero mejor casarte con alguien del mismo sexo, y si tenés un bebé abortalo, y si el bebé nace, y bueno, destruirle el alma, que no sepa bien si puede ser hombre, mujer, gato, perro, canario. Entonces ahí tenés una sociedad desquiciada, sin moneda, sin fuerzas armadas,
sin idioma, sin identidad sexual, sin identidad de familia, sin recursos naturales. Entonces te pueden robar los recursos naturales fácilmente. Sí, sí. Te los roban con toda facilidad. Es facilísimo como robar un caramelo a un chico. Y así estamos, absolutamente dominados y cayendo en la decadencia de lo que es la Europa atlantista también, que ha caído en eso. Vemos ahí en Suecia el avance de la islamización, ¿no es cierto? Que hay parte del territorio sueco donde ni el ejército puede garantizarle la vida a los ciudadanos suecos, ¿cierto? Este suicidio que se está haciendo en Suecia, que también se inició en Noruega. Sí, es un plan perfectamente orquestado, diseñado. Por supuesto, porque en el fondo, ¿sabes quiénes se quedan con las riquezas? Y no son los países que aparecen. No va a ser Inglaterra la que se quede con nosotros, va a ser las finanzas que residen en Inglaterra. Los grupos financieros son los que se quedan con todo hasta que se queden con la última gota de sangre. Quiero creer que los pueblos van a seguir luchando. Vos en Paraguay, en Perú, hay una fuerte postura justamente contraria a esto. Es más, en Perú, con la reciente visita de Su Majestad el Rey Felipe VI, el Senado peruano le habló de la hispanidad, de la reunificación hispánica, que reconoció que la independencia fue una guerra civil española-americana, que fue un desastre para toda Hispanoamérica, que nos hemos balcanizado y luego nos hemos libanizado porque nos hemos enfrentado durante 2 siglos con guerras civiles internas, que en el fondo no han terminado, porque acordaste los movimientos terroristas en Perú, cuando tomaron la embajada japonesa, fue hasta hace poco. Tenés conflictos violentos en todo el siglo XX y tenés un siglo XXI que tampoco se muestra muy pacífico, donde ahora la guerra es otra, es el pueblo contra los gobiernos. Todos los gobiernos en Hispanoamérica están demostrando ser gobiernos de ocupación. No son gobiernos, por más que el pueblo los elija, el pueblo opta entre 2 o 3 males que se le presentan. Entonces, vote lo que vote, siempre está votando mal. Absolutamente. Las urnas y las revoluciones no dieron resultado en Hispanoamérica. Hispanoamérica lo que necesita es una restauración en su historia, en su tradición, tratar cómo eran esos gobiernos con fueros y con cabildos, donde los pueblos eran auténticamente representados por sus autoridades, cómo era la educación que había producido grandes cerebros en Hispanoamérica, y cómo era la economía. Hispanoamérica tiene que estudiar cómo complementar sus economías y cómo desarrollar una moneda común y cómo complementar sus fuerzas armadas para tratar de sobrevivir a un siglo XXI que va a ser muy duro, donde los grandes poderes van a jugar muy sucio, muy duro, muy mal y a traición y con mucha violencia. Lo mismo te diría que los pueblos del Báltico tienen que también plantearse una restauración de los valores cristianos anteriores a la reforma de Lutero, que les ha enfriado la fe, y de ese enfriamiento de la fe los está llevando a una decadencia con la pirámide poblacional invertida, ¿no es cierto? Cuéntame, Patricio, cómo se viene lo que queda del año y el 2019 en materia de trabajos, de investigaciones históricas. Tú tienes la revista digital Historia con Patricio Lons, realizas conferencias, charlas, pronto habrá un encuentro sobre la vuelta de obligado. Sí, mira, ahora tenemos que preparar algo para un número especial de Navidad y ya luego nos dedicamos, sobre todo nos vamos a dedicar ahora a preparar un número especial también para Malvinas, para que esté entre marzo y abril, esté disponible para todos los estudiantes de habla española, porque es una causa, no es argentina solamente, es una causa que debería ser reclamada por todos aquellos pueblos que en su momento formaban parte del virreinato del Perú, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay, y que se replica en el requerimiento que tiene Venezuela sobre Esequibo, Guatemala sobre Belice, Cuba sobre Guantánamo, España sobre Gibraltar. Todos tenemos siempre el mismo enemigo ocupante. Entonces, lo que creo que les puede gustar a tus oyentes de habla hispana, primero los invito a suscribirse. Y segundo, a consultarse, porque vamos a consultar todas sus dudas de historia, porque vamos a crear un servicio de consultas. Qué interesante. Que la gente pueda enviar sus dudas, y aquellos que necesiten, incluso que estén estudiando y que tengan problemas con historia, les vamos a preparar cursos para que puedan justamente aprender la historia, que en realidad cuando se aprende pedagógicamente es entretenida, es divertida,
no tiene por qué ser aburrida, ¿no es cierto? Y bueno, en divulgar lo que pasó y encontrarle la vuelta a la historia, en eso somos especialistas y estamos armando todo un equipo de profesionales muy buenos que le van a permitir a cualquiera que tenga que investigar poder descubrir las causas últimas de una determinada circunstancia histórica, ¿no es cierto? Así que a todos aquellos que entren en Historia con Patricio Lons o pongan patriciolons.com en el buscador, van a encontrar la revista y se pueden anotar y pueden empezar a enviar sus dudas, ¿no es cierto? Pero creo que vamos a poder hacer un fuerte trabajo con todo el mundo hispanoparlante, con la idea también de que los pueblos hispanoparlantes nos veamos como compatriotas, como 600 millones de compatriotas que tenemos que de alguna manera reintegrarnos, de alguna manera, cultural, económicamente, militarmente, sería deseable hasta políticamente, pero por lo menos que nos convirtamos en estados fuertemente complementarios. Bueno, te hemos convocado, Patricio Lons, para reconocerte y yo quiero en el final tu saludo, mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Bueno, primero, un fuerte saludo a todos los que hablan, con los que compartimos el idioma, de la nación que sean. Me imagino que habrá argentinos, chilenos y españoles, y también algunos suecos, al pueblo sueco que tiene una pequeña comunidad en la Argentina, laboriosa, trabajadora, creativa, que tiene una iglesia incluso en el barrio de La Boca. A todos ellos también mi más afectuoso saludo, acá a miles de kilómetros, pero Suecia tiene su rincón en el corazón argentino. Así que a todos ellos también un fuerte abrazo, y a todos aquellos que están en la diáspora, tan lejos, que comparten el idioma, deseándoles que alguna vez puedan volver a sus patrias de origen. Bueno, muéstrenle también al pueblo sueco lo mejor de nuestra cultura hispánica, ¿no? Lo que decíamos, esa cultura española que llevó el sentido de la justicia y el derecho romano, que llevó la filosofía griega al mundo y que llevó el cristianismo a medio mundo, ¿no es cierto? Lo llevó hasta Asia. Bueno, esos son los valores que creo que pueden los pueblos hispanoparlantes en Suecia mostrarle al pueblo sueco, con lo cual se genera un lazo estrecho de hermandad también con un pueblo escandinavo, ¿no es cierto? Al cual le mando un afectuoso saludo. Hasta cada momento, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Leandro, y bueno, a todos invitados a mi portal patriciolons.com. Así será.